Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Los saluda, les envío un abrazo. Muchas gracias por estar acá. Mi nombre es Berta Melo, soy psicóloga y coach. La orfandad, perder a papá, perder a mamá, es un proceso bastante fuerte, bastante difícil, que no se tiene en cuenta mucho y quien no ha pasado la experiencia. Yo pasé esa experiencia cuando era niña, cuando era muy pequeña. Ayer apenas estábamos conversando con mi esposo sobre ese tema. Y cuando uno ya llega a los 50 y pasa a los 50, empieza como a tener un concepto más claro del tiempo. 5 años, 10 años, 20 años se suman como una cantidad bastante considerada, o se dice apenas 10 años, ¿no? Porque cuando uno ya tiene más de 50 años, pues 5 años, 10 años, eh, dependiendo de lo que se quiere hacer, dependiendo de lo que se está experimentando, se puede ver como muchos años o como casi nada. Ayer conversaba con mi esposo y estaba mirando una película cuando vi el año 1973. Ese año 1973 quedó marcado en mi conciencia, en mi memoria, eh, en mi energía física, en mi energía espiritual, para toda la vida. He perdido, la verdad, la memoria de muchas otras fechas, fechas memorables que no, no logro acordarme con tanta facilidad, pero 27 de diciembre de 1973, un mes como este mes, diciembre, se quedó marcado para mí, para toda la vida, porque un 27 de diciembre de 1973 falleció mi mamá. Me quedé huérfana de mamá. Y hace unas semanas una suscriptora me pidió este tema, justo en el mes de diciembre. Me dijo: Berta, por favor, me gustaría mucho que pudieras compartir los efectos psicológicos o qué pasa con un adulto cuando perdió a sus padres, a los dos, en su época de niñez. Hoy vamos a hablar de la orfandad, que es una situación de vida, algo que de pronto la vida se nos presenta y para la cual definitivamente nunca estamos preparados. Por supuesto, hay quienes dicen que un adulto podría manejar mejor la muerte de sus progenitores, y otros en cambio dicen que cuando uno es pequeño y muere la mamá o muere el papá, como uno es pequeño y no tiene tantos preconceptos, ni tantas preocupaciones, ni tantos análisis perturbadores y mentales como las que tiene un adulto, tal vez el impacto de la pérdida de papá o de mamá no queda muy adherida, y entonces el niño va a desenvolverse con normalidad. Pero definitivamente yo creo que perder a papá o a mamá o a ambos en la etapa de niñez es como de pronto lanzarte a un abismo en el que vas a caer, no vas a perder la vida, pero te vas a ir contra el suelo y de pronto vas a aprender todas las lecciones que mucha gente no aprende sino hasta llegar a los 70, a los 80 años, y de pronto tú a los 5, 6 años, 7 años, 8 años, te das con esa lección de vida que te impacta totalmente. Y vamos a hablar sobre eso y cómo el adulto se va estructurando cuando perdió a papá y a mamá o perdió a uno de los progenitores en la etapa de la infancia. ¿Qué pasa con ese adulto? Hay tantas cosas que podemos ir mostrando que probablemente tú
no consideras que tiene mucho que ver, pero está directamente afectado y tiene que ver con la pérdida de los padres, con la pérdida de papá o de mamá. Porque finalmente papá y mamá es nuestro árbol, es el que nos nutre, es el que nos da sentido de vida, es el que nos provee una sensación que puede ser verdadera o no de seguridad y de protección. Y cuando ellos no están, ¿qué es lo que pasa? Otra de las preguntas es, ¿la palabra orfandad se da solamente cuando hemos perdido a nuestros padres? ¿O se está considerando el concepto de orfandad también en otros términos? Vamos a conversar sobre eso, vamos a hacer una plática, una conversación ligerita sobre este punto del que tenemos que hablar, porque este es el espacio de Un Momento con Berta, el espacio de conversar, pensar, discernir, de hacer terapia a través de la palabra y de la escucha. Fíjense que tradicionalmente se definía la palabra orfandad o huérfano, qué palabra tan dura, qué palabra tan difícil. Yo la he vivido y cuando escuché por primera vez ella es huérfana, yo era una niñita, se siente de una manera impresionante, que ningún adulto lo va a entender si no ha perdido a sus padres, a sus progenitores de niño. ¿Qué palabra tan dura formulada por un adulto hacia una niña o hacia un niño, hacia un adolescente, hacia una persona que todavía no es adulta y que está viviendo esa situación impactante? Es una palabra muy, muy delicada que produce muchas heriditas, muchos quiebres, y que nosotros como adultos, si las pronunciamos, tenemos que ser muy cuidadosos y preguntarnos si de verdad necesitamos pronunciar esa palabra. Tradicionalmente se definía, y tengo acá anotado para no olvidarme de nada, tradicionalmente se definía y se usaba la palabra orfandad o huérfano para describir a alguien que había perdido por fallecimiento al padre, a la madre o a ambos. Sin embargo, fíjense qué interesante. En la actualidad también se usa esa palabra huérfano, pero no necesariamente estamos hablando de alguien que perdió a su papá o a su mamá. Ahora se utiliza esa palabra orfandad para incluir a los niños que, teniendo padres biológicos, sus padres biológicos están vivos, pero no están presentes. Son niños de padres negligentes, que no son cuidados, son abandonados, no son protegidos, son abusados y no se les da todo ese contexto positivo, saludable y sano que dan los padres, que dan la paternidad, la maternidad. La palabra progenitores tiene que ver, si pensamos en un diagrama, en una figura, es la casita principal, es esa cabañita, es ese techo calientito que tiene, por definición, proveer protección, alimento, amor, cariño y cuidado. Los progenitores, ese papá o mamá, es esa primera casita que nos protege, nos sustenta, nos calienta y nos cuida. Es ese espacio que no nos va a dar nadie más, que es el primero que tenemos y que nos va a dar esa sensación de estoy siendo cuidada, me están amando. Nada me puede pasar, fíjense, nada me puede pasar porque mi papá y mi mamá están cuidando de mí. Pero cuando no existe eso, aunque existan los padres biológicos, también se utiliza ese término de
orfandad. Cuando hablamos de la orfandad, y estoy haciendo este tema, como ya lo había mencionado, por una suscriptora que me pidió tocar este tema. Parece que ella fue huérfana no solamente de uno, sino de ambos progenitores. Entonces, definitivamente ella está como adulta experimentando situaciones que no logra encontrar salida y que al escuchar uno de los videos sobre paternidad, maternidad sana, empezó tal vez a cuestionarse, a autoobservarse y a preguntarse, ¿estas condiciones no tendrán que ver con el hecho de que yo fui huérfana? Entonces hizo la pregunta, ¿qué pasa con un adulto cuando fue huérfano estando pequeño, siendo niño o siendo niña? Y este proceso de orfandad, definitivamente la pérdida, la muerte de nuestros seres queridos, de los que nos proveen, es un trauma. Se va un ser querido, es una despedida definitiva, una despedida física definitiva. Se dice que la muerte no es el fin de algo, sino que más bien es una transformación de la energía. Como un consuelo emocional, es bonito, es importante. Pero no todas las personas están en esa línea espiritual todavía. Y entonces si esto veo, en esto creo. Si esto me duele, es porque esto existe. Y nada más. Más allá de eso, no existe nada. Y mi padre se murió, mi madre se murió, mi hermano se murió, mi sobrino se murió, mi hijo se murió, que es una de las situaciones mucho más traumáticas, el perder a un hijo. Es una herida que está abierta, que un adulto fuerte trabaja con ella diariamente, pero es una herida que conlleva una situación mucho más difícil, mucho más traumática y mucho más impactante. Entonces, el perder a un ser querido definitivamente es una situación difícil. No necesariamente se convierte en un trauma. La interpretación de trauma, de una situación post-trauma, depende también de la interpretación. Y puede sonar dura, pero todo lo que yo comparto como psicóloga y todos los terapeutas y los psicólogos tenemos ese fin. Cuando conversamos sobre un punto, la palabra es la forma de terapia. Y al conversar y al escuchar a nuestros pacientes, a nuestros clientes, lo que estamos intentando es sanar ese proceso doloroso para que la persona pueda volver a vivir de las maneras mucho más sanadoras que pueda. Que una situación no se convierta en un trauma, porque el trauma se vive cada día y el trauma definitivamente obstaculiza nuestra experiencia de vida. Si tenemos un trauma, ya no podemos sentir igual que otra persona, no podemos actuar igual que otra persona, no podemos decidir igual que otra persona. Estamos con el trauma, estamos con la herida y las heridas duelen. Entonces, el fin de todo esto, de estas conversaciones, es que podamos asumir las experiencias de vida que vamos a tener todos y que aún así podamos saborear, digerir, disfrutar la compañía, disfrutar, digerir y saborear la felicidad. Porque la felicidad se asocia a un estado de salud mental. Las personas que no pueden ser felices por diferentes circunstancias han quebrado su salud mental. Entonces, todos estos diálogos principalmente tienen el objetivo de sanarnos, conversar, aprender a digerir esas experiencias para poder volver a saborear la felicidad que contiene esta experiencia de vida.